Hermanos, muy buenas noches. Perdón por la demora de 12 minutos. Siempre tratamos de conectarnos a horario. Pero bueno, hoy se me complicó un poquito conectarme bien puntual como suelo hacerlo. Pero bueno, en esta noche podemos nuevamente compartir la palabra de Dios y seguir con el estudio que estamos teniendo todos los jueves. Esto de ser transformados por la palabra de Dios. En cuanto al mundo interior, muchos de nosotros estábamos examinando y viendo nuestra vida, hablando de nuestro mundo interior y de la importancia de ser transformados en nuestro mundo interior. Y hoy quiero hablar de un tema, pero quiero que podamos orar y que pienses tal vez en tu día, en tu semana, en lo que ha pasado. Todos venimos y llegamos tal vez a este momento tal vez algunos llegan bien con un buenos días, en el sentido de que venís en unos lindos días donde estás tranquilo y ves la mano de Dios, siempre su mano está, pero hay otros que a veces venimos en medio de pruebas, de dificultades, y es difícil porque en esos momentos uno no sabe para dónde encarar cuando la semana no es del todo lo esperado, por decirlo así, cuando nos encontramos atravesando pruebas. Pero en este estudio que estamos en esta serie que la hemos titulado Transformando nuestro mundo interior, y Dios lo quiere hacer, hemos visto viendo de cómo David y Natán lo confronta. Ese fue el primer estudio. Después vimos cómo David tuvo que enfrentar esa situación y estamos hablando de que hay cosas que deben salir a la luz de nuestro corazón. Después vimos que hay que enfrentar esas cosas. Después vimos a través cuando Israel pide un rey, vimos todo lo que sucedió en ese pedido y que salía del corazón de Israel: insatisfacción, idolatría, ingratitud y todos esos temas que venimos viendo. Y hoy vamos a ver otro tema. Quiero que podamos orar y que dejes tu carga, tu necesidad a Dios para que Él siga hablando en nuestro corazón y que Él se encargue por medio de su palabra. Así que oremos juntos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta noche, le damos gracias por tu palabra, por la bendición de escucharla, Dios mío, de abrir su palabra con libertad de culto en nuestro país. Y oro por cada necesidad, por cada persona ahí en Tucumán, por cada hermano, que usted esté cuidando y supliendo conforme a su necesidad, y te dejamos nuestra situación, nuestra semana, nuestra familia para poder escucharte con tranquilidad y que tú te encargues de nuestra situación. Bendice este tiempo, que sea tu Espíritu Santo obrando por medio de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vayamos a un versículo que está en el Salmo 147. Salmo 147. Es algo que estuve pensando, meditando, y venía este versículo y había hecho un estudio bien puntual en cuanto a este tema, y encaja justo porque ya venimos hablando del tema y lo armé pensando en esto que Dios venía hablando en mi corazón, y en estos días recordaba el versículo y digo, este es el tema para hoy. En esta serie que estamos, el Salmo 147 es una alabanza por el favor de Dios, de lo que Dios había hecho hacia su pueblo. Miren el versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo volvemos a leer, dice: Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es un salmo que tiene que ver en el contexto de que es una alabanza por el favor de Dios, por lo que Él hizo por su pueblo, mostrando su grandeza. Uno puede ver en los versículos, en el versículo 4, que va a hablar de cómo cuenta de la grandeza de Dios, el versículo 5 también. Y es un salmo obviamente que habla de lo que Dios ha hecho en el pueblo que estuvo en el exilio y cómo Dios obró y trató con Israel. Y él dice algo interesante en medio de esa alabanza, de ese favor de Dios, y que dice es que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el salmista habla de esto en medio de su alabanza porque es algo que Dios hizo en el pueblo. Dios sanó y vendó las heridas de un pueblo que estaba en el exilio. Y podemos ver, ahora cuando pensamos en este versículo, vayan con su Biblia al Evangelio de Lucas, versículo 16 al 19, que quiero que lo podamos leer en esta noche. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 al 19 vamos a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y vemos que acá vemos también algo similar, y el Señor toca el pasaje que hablaba de la profecía de Isaías capítulo 61 del versículo 1 al 2, y está en este pasaje. Y cuando uno ve este pasaje, vemos que el Señor está hablando, y Él solamente menciona la primera parte de que Él dice, que ahí habla de que el Espíritu me ha ungido, me ha enviado, pero cuando Él habla de todo eso, en Isaías 61, capítulo 1 y 2, por la profecía de Isaías, hablaba de este pasaje, pero solamente la primera parte de lo que dice Isaías se cumplía porque el Señor ya estaba ahí y Él era el Mesías y estaba ahí, y habla de la tarea del Señor Jesucristo que Él iba a hacer, y el Señor dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que están quebrados por la condición, por el pecado, y el Señor lo envió a su Hijo, no solo a la hora redentora, sino a tratar de restaurar nuestro corazón de cómo queda después de la caída, y a sanar, ¿no?, nuestro corazón de cómo quedó por el pecado. Pero también Dios, indudablemente también Él sana nuestro corazón de muchas cosas que el pecado ha hecho en nuestra vida y dejó heridas. Y yo quiero decirte que el Señor puede transformar tu corazón en esta noche. Lo puede hacer. Él puede hacer, porque Dios lo hizo. Veíamos en el Salmo, Dios sana a los quebrantados del corazón, Él venda las heridas, y dice que Cristo vino a pregonar, a comunicar el mensaje de salvación, pero Él hace esa obra en el corazón, desde lo que Él va a restaurar, desde cómo quedó el corazón de la caída, y Él va a sanar ese corazón por la obra de la cruz del Calvario y toda esa obra maravillosa. Pero sabemos que el pecado nos ha dejado heridas, ha dejado muchas cosas abiertas. Entonces yo quiero hoy hacerte pensar y quiero hablar de que Dios puede sanar tu corazón. Y es importante entender de que Dios, cuando hablamos de transformar nuestro mundo interior, Dios quiere llegar a esas áreas que venimos viendo. Él quiere sanar y vendar esas heridas, y lo va a hacer de un modo siempre y cuando vos y yo lo dejemos que Él lo haga. Si estás por primera vez escuchando el estudio, quiero decirte que Cristo puede hacer algo en tu corazón. Y Él lo puede hacer porque Él vino para eso, para restaurar tu corazón, para volver a que tu corazón, como estaba en el principio en el Edén, y por el pecado tu corazón y el mío quedó distorsionado, enfermo, herido por el pecado. Pero si ya tenés a Cristo, Él puede seguir transformando las heridas y las cosas que has vivido, y que por consecuencia del pecado, por cosas que te tocaron vivir, por terceros que te han hecho, Dios puede sanar, porque hay personas que llegan a la iglesia en esta condición, heridos, enfermos por el pecado, pero también hay cosas que ha pasado. El Evangelio tiene el poder para transformar y darte salvación, pero el Señor va restaurando muchas cosas en nuestra vida, de cosas que hemos sido dañados y lastimados, y el Señor va a trabajar en ese momento, va a hacer un recorrido y va a obrar quirúrgicamente en tu corazón y el mío, y Él quiere hacerlo. Dios puede sanar tu corazón y el mío. Muchas veces queremos transformar afuera, queremos hacer muchas cosas, pero todavía hay cosas que hay heridas dentro de nosotros. Y vamos a hablar de algunas cosas de ese tipo, que hay tal vez heridas abiertas hoy. Tenés a Cristo, pero tal vez hay heridas en tu corazón. Hay heridas en la familia, hay cosas que has vivido como un abuso, el tema del perdón, tener que perdonar, la amargura, tantas cosas que habéis vivido que yo desconozco. Pero sí sé que hay cosas que dejan heridas, porque tal vez el recorrido de la vida que tenés te ha tocado enfrentar muchas cosas, desde tu niñez a hoy siendo adulto y tal vez padre de familia o madre, o tal vez alguien soltero que está solo, pero con cuántas cosas. Muchas veces pienso que la iglesia es un hospital porque llega mucha gente enferma. Y sigue el Señor trabajando, tenemos el regalo de la vida eterna, entendemos la obra de Cristo, pero de ahí hay muchas cosas que el Señor también tiene que ir obrando en nuestro corazón. Y tiene que ir arreglando y cambiando desde los pensamientos, como pensamos, y por la palabra empezamos a pensar diferente. Y tantas cosas.
Pero quiero decirte que Dios en esta noche va a hablarnos en cuanto a que Él quiere sanar tu corazón de heridas que yo no sé cuáles sean. Pero en este pasaje vemos que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El salmista nos dice, Él venda las heridas. Él quiere sanar tu corazón y vendar las heridas que tal vez están abiertas. Y vamos a meternos en este tema. Pero ¿cómo logramos hacerlo? Es la gran pregunta. ¿Cómo logro hacerlo, Leo? ¿Cómo logro sanar mi corazón de esas heridas que tengo? ¿Cuál es el medio para ese camino de sanidad en mi corazón? Y cuando hablamos de sanidad, todo este tema es un tema que se utiliza mal. Hablamos de la sanidad interior y todo ese tema. Mirá, el Señor nos deja cómo encontrar sanidad, porque hay áreas donde hemos sido heridos y dañados y estamos quebrados por eso. Llegó Cristo, la redención, el perdón, la sangre de Cristo limpia todo pecado, pero hay cosas que hay que tratarlas. Y como te mencioné, un abuso, hay cosas que están ahí y eso cuesta y quedan ligadas. No tiene que ver con el perdón de pecados, no, tiene que ver con cosas que están ahí. Y ahí empieza el proceso que Dios quiere hacer. Mirá, el camino para hacerlo, miren Tito, capítulo 2, versículo 1. Vamos a Tito, capítulo 2, para ver el camino de cómo hacer esto, de este tema de sanar el corazón, de que el Señor vende las heridas, cómo hacerlo. Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice. Y cuando habla de la sana doctrina, esa palabra tiene que ver con, con que es el medio que Dios va a utilizar para limpiar y hacer una higiene, porque es por medio de la doctrina, de la palabra, de la escritura, y tiene la capacidad de limpiar todas las áreas sucias y heridas, porque esa palabra dice y sana, es que puede limpiar, tiene la capacidad de hacerlo, porque es la palabra inspirada por Dios, y puede sanar tu corazón, porque puede limpiar y puede quitar todo aquello que está sucio, y es por la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, y su palabra puede hacerlo. Mira otro versículo, versículo 8, palabra sana y irreprochable, dice, de modo que el adversario no se avergüence, pero dice palabra sana, dice, habla de la escritura, es palabra sana, palabra que puede sanarte. ¿Y por qué? Por la Biblia, por el estudio de la palabra. Con las verdades de Dios empezás a tratar tu corazón de esas heridas, y Dios te va a hablar de cómo perdonar, de cómo encarar el tema del perdón, de la amargura, te habla Hebreos, no brotando ninguna raíz de amargura, dice, y te dice todo lo que produce la amargura. Y la palabra de Dios te dice que es la sana doctrina, esa sana doctrina que te puede limpiar, esa que dice palabra sana, dice, y es la palabra de Dios lo que Dios nos dejó para poder encontrar esas limpieza de esas heridas y curar, pero por medio de la escritura. Y eso es muy importante. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a la palabra de Dios, de cómo puede ayudarte y ayudarme a mí. Mirá Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y te das cuenta que la palabra de Dios, dice, Pablo le habla a Tito y le dice, mirá, hay algo importantísimo, habla la sana doctrina, y dice, esta palabra es sana, es importante, tiene un efecto que limpia, hace un trabajo higiénico en el corazón de la persona y empieza a trabajar y hacer. Y el autor de Hebreos nos da más claridad de lo que hace la Biblia. ¿Y qué hace la Biblia? Dice, porque la palabra de Dios dice es viva, es un libro que es vivo. Y segundo, dice que es eficaz, tiene la capacidad, es eficaz. ¿Viste cuando decís, tomate esto y esto es eficaz, este medicamento es eficaz? Si vos seguís esto al pie de la letra, va a funcionar porque es eficaz, yo lo probé. Habrás escuchado en algún momento, cuando hablamos de que cómo encontrar el camino a curar heridas en nuestro corazón, de cosas que hemos estado quebrado, dañado. Mirá, Pablo le habla a Tito y le dice, habla la sana doctrina. Y enfatiza que por medio de la palabra, cómo hacerlo. Y por eso le dice, habla porque esta palabra es sana, tiene la capacidad de limpiar y hacer un trabajo higiénico, pero el autor a los hebreos dice, mirá, la palabra es viva. Hay algo que me encanta de este libro, de que vos podés comprarte cualquier libro de cualquier autor y el autor no está presente mientras vos lo lees.
Pero cuando vos lees la Biblia, el autor está presente. Y segundo es que tiene este libro que tiene vida. Y tiene vida, tanta vida, de que cuando escuchaste por primera vez el Evangelio y lo entendiste, eso trajo vida a tu corazón, el regalo de la vida eterna. Pero te dice que es eficaz y también te dice que es cortante. Dice más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra, mirá, dice hasta partir el alma, dice. Imagínate a dónde llega, a donde vos y yo no podemos llegar. Yo no me puedo meter dentro tuyo, pero al estudiar la Biblia, al saber la capacidad que tiene y que es sana, la palabra sana y hace un trabajo en el alma, y dice parte el alma, dice el espíritu, las conjeturas, lo más íntimo, y mirá lo que dice la última parte, discierne que los pensamientos, llega a discernir, abre tu mente, tu corazón lo abre de par a par y llega a discernir las intenciones, los pensamientos, y dice lo que hay dentro tuyo, y va a llegar hasta el lugar más ahí adentro, y tiene la capacidad que estamos viendo de que puede sanar, puede limpiarte, y te abre el alma, el corazón, y te muestra que hay acá un área del perdón, y te muestra cómo hacerlo. Porque la palabra puede hacerlo. Y te habla de que por medio de la escritura es el camino cómo sanar las heridas del corazón. Mucho se habla de este tema de sanidad, pero está mal utilizado. Hay personas que realmente necesitan tratar áreas de su corazón, que están mal y están heridos. Puede ser por el perdón, la amargura, por alguna hábito pecaminoso, la pornografía, el abuso. Y tenés que por la palabra, al estudiar la Biblia, va a empezar a limpiar tus pensamientos, empezar a llevarte a entender las verdades de lo que Dios dice del perdón, de la amargura, de lo que Dios es. Gente que dice, Dios no estuvo y estoy enojado con Dios por lo que me pasó en el abuso. Dios no tiene el problema en eso. No podés agarrártela con Dios. Hay cosas que han pasado y hay personas que han estado ahí. Dios siempre estuvo ahí, pero hay cosas que han pasado. Pero no, Dios no es la persona con quien tenés que enojarte, pero Dios en su palabra te puede enseñar a cómo tratarlo. Y por cómo encontramos el camino, a eso es por la palabra. Miren 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3 es un versículo también conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mirá lo que dice, útil para enseñar, dice. Es útil, es muy útil. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, dice, mirá, para corregir, para instruir en justicia. Mirá todo lo que es la Biblia. Es útil, te ayuda a corregir lo que está mal dentro tuyo y mío, te redarguye, te instruye por dónde tenés que ir, te muestra el camino por dónde ir. Y mirá todo lo que hace la palabra de Dios. Miren el Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, 20. 107, 20. Salmo 107, 20 dice, y envió su palabra y ¿qué? Y los sanó. Y los libró de su ruina, dice. ¿Te das cuenta? Dice que Dios envió su palabra y está hablando de cómo Dios libró a su pueblo de la aflicción. Pero dice algo, ¿por medio de qué lo sanó? Dice, envió su palabra y lo sanó. ¿Te das cuenta? Que fue por la palabra que el pueblo fue sanado, dice. Y dice también, y los libró de su ruina, los arrancó de donde estaban. ¿Pero por qué fue por la palabra? Por la palabra ellos fueron sanos, dice. Y vemos todo el trabajo que hace la Escritura, nuestro corazón. Y la única manera y cómo hacerlo es por medio de la palabra de Dios. Por eso esa palabra que te habla de Tito dice que es algo saludable también. ¿Viste que decía sana doctrina? Tiene que ver con saludable. La verdad bíblica nos conduce a la salud espiritual plena. Me encantó eso. No solo para que realmente haga algo superficial, sino que realmente la palabra de Dios puede traer una salud espiritual mucho mejor, porque la Biblia tiene el poder para hacerlo. En todos los versículos que te leí, te mostraba qué es la palabra, el efecto que tiene. Y es por medio de la Escritura, por cómo vamos a encontrar sanidad en nuestro corazón, tratar esas cosas que están mal, y hay áreas que están heridas, que tal vez son muy delicadas. Y es por el tiempo del estudio bíblico. Por eso es importante que te sientes con una persona, que puedas expresar y empezar a tratar esas cosas, y te vas a dar cuenta que va a ser por medio de la Escritura. Hay muchas personas que hoy se habla de muchas maneras de ayudarte, pero realmente lo que tiene
poder para transformar este libro maravilloso que Dios nos dejó y es su palabra. Y Dios por medio de su palabra puede ayudarte a tratar esas cosas en tu corazón. Quiero preguntarte si crees que las escrituras pueden sanar tu corazón. Pues yo te puedo hablar de todo lo que es la escritura. Pablo le habló a Tito, habla la sana doctrina, eso que es saludable para los hermanos, que puede limpiar, es algo higiénico que va a hacer y va a traer un beneficio espiritual. Hebreos te mostró todo lo que hace la palabra, hasta dónde llega. Y vemos que en el Salmo queda relatado diciendo Dios envió su palabra y nos sanó. Es la escritura lo único. Vos podés ir a muchos lugares o te han dicho, mirá, lo único que puede transformar es la palabra que Dios dejó. La palabra de Dios. Pero la pregunta es si vos crees que las escrituras pueden sanar tu corazón. ¿Crees que ellas pueden llegar a la raíz de tu corazón? Porque ahí está el tema. Mucha gente dice, pero la Biblia nada más. Es la Biblia. Porque tiene mucha utilidad, tiene mucha eficacia, decía. Es eficaz, es útil. Llega hasta donde nadie puede llegar. Pero yo no sé si vos crees que la palabra de Dios puede ayudarte ante tu situación interna que vivís. La Biblia te habla de cómo perdonar. La Biblia te habla de muchas cosas hacia la persona de Dios, de lo que Dios es. Y tal vez vos ves a Dios de una manera, y cuando vos empezás a estudiar su palabra, te das cuenta del amor de Dios, de lo que es Dios, en sus atributos, su esencia. Pero al no conocer la palabra no sabés quién es Dios realmente. Tampoco conoces las herramientas que Dios te da, el camino por donde debes ir. Lo vas a saber por medio de la palabra. Y yo no sé si hoy crees realmente que las escrituras pueden sanar tu corazón, que pueden llegar a la raíz. Pero quiero que vayamos un poco más profundo y mostrarte a un hombre que pasó algo muy difícil en su vida, con su familia y en lo personal. Y esto te va a ayudar porque a veces Dios deja su palabra y es eficaz, pero también en su palabra, en la palabra de Dios, Dios dejó personas, muchos personajes como Pablo, Moisés, Ruth, Rahab, personas de las cuales vivieron situaciones muy difíciles. Y cuando vos empezás a estudiar la Biblia y la palabra y empezás a dejar que ella haga su obra, Dios va a abrir tu corazón, va a penetrar, va a partir tu alma, tu corazón. Y va a empezar, pero al leer te vas a dar cuenta que vas a ver personajes. Y esos personajes fueron de carne común y corriente igual que vos y yo. Y al leer la vida de esos personajes, y acordate, es por la escritura el camino. Pero al ver esos personajes en la escritura, Dios va a utilizar su palabra con esos personajes para mostrarte la realidad de tu corazón y el camino de cómo salir. Y yo quiero hablarte en Génesis 37, vayamos por un momento a Génesis 37. Y vamos a ver a un muchacho que es muy conocido para muchos de nosotros. Y es José. Solamente quiero leer los primeros versículos y después los voy a narrar. 37:1 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Está la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y les cuenta el sueño. Versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna, y les cuenta el segundo sueño de lo que él tiene, y sus hermanos, versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Después dice, versículo 12, sus hermanos que apacentaban las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él fue, dice. Versículo 15, José está buscando a sus hermanos, le pregunta un nombre y le dice, ¿dónde están? Y él dice, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Está hablando de Jacob. ¿Por qué? Porque sus hermanos
lo acababan de vender a los egipcios. Y acá vemos que José tiene un problema con sus hermanos lo van a vender y lo venden. Versículo 36 del capítulo 37 dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ellos lo venden y después lo van a vender a la casa de este hombre llamado Potifar. Pero mirá todo lo que pasa. José tenía 17 años y José va a tener un sueño. Y José va a contarle a sus hermanos el primer sueño, el segundo sueño, y sus hermanos le tenían envidia, primero por cómo lo trataba su papá. Su papá le había hecho una túnica y lo trataba de un modo. Y dice que José va a ver todo esto y le va a contar a sus hermanos el sueño, pero sus hermanos le tenían envidia. Y me llama mucho la atención que dice que cuando el versículo 18, cuando lo vieron de lejos, dice antes que llegara cerca de ellos, dice que ellos conspiran para matarle. Lo querían matar a José. Y después dice que lo van a terminar vendiendo, que lo van a vender. Tenía 17 años José. Y José, imagínate, son sus hermanos que están haciendo esto hacia él. Y lo están tratando de un modo, creo que muy difícil, muy duro. Imagínate con 17 años que te arranquen de tu casa, que tus propios hermanos te quisieron matar y vos lo estás viendo, lo echaron en la cisterna. Después deciden no matarlo y lo van a vender. Imagínate que llegan y le cuentan al padre y le cuentan una historia. Le dicen que José murió, que lo comió un animal y le llevan la ropa y toda la historia que tal vez conoces. Y lo terminan vendiendo. Imagínate, el padre vivió mucho tiempo pensando que su hijo murió, tristemente. Un engaño por sus hijos. Y ellos cargar con ese engaño que vendieron a su hermano porque por la envidia y el odio que le tenían a José, por cómo lo trataba su papá y cómo él contaba sus sueños, todo eso lo llevó a venderlo hasta el punto de que casi lo matan. Menos mal que uno de sus hermanos, versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Menos mal, pero igual lo que hicieron fue malo. Y ya un muchacho de 17 años termina como esclavo viviendo en la casa de Potifar. Y él termina ahí. Después en la casa de Potifar él queda a cargo de todo. Y la mujer en el capítulo 39 pasa esto, lo podés leer detenidamente. Dice que va a querer acostarse con él. José le dice que no. Y él dice ese hermoso versículo: no haría yo este mal a Jehová, pecaría. Y José, vemos la pureza de José y por medio de que él se para firme y él sale corriendo. Dice que después la mujer arma todo un plan, que era un engaño, una mentira, y dice que José quiso abusar de ella. Potifar se enoja, lo envía a la cárcel, y José termina ahora en la cárcel por algo injusto que él no hizo. Después en la cárcel está ahí, ayuda a interpretar un sueño, y ayuda a una persona. La persona después queda en libertad porque el sueño de José realmente Dios le había dado esa capacidad de interpretar. Y José le dijo: acordate de mí cuando estés sin libertad. Y dice que versículo, miren el capítulo 40, versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José ayudó al copero y realmente él queda en libertad. Y José le dijo: acordate de mí, pero dice que el copero se olvidó y José está en la cárcel. Mirá el 41, versículo 1. Aconteció que pasado 2 años estuvo, 2 años, Faraón va a tener un sueño, se van a acordar de José, lo llaman y José está ahí. Y José, después sabemos que en el capítulo 41, versículo 37, habla de cómo Faraón lo va a honrar porque él le interpreta el sueño, dio sabiduría en José, del sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, y entre eso José le da una buena interpretación y dijo: no hay otro hombre más sabio, y lo pone como gobernador, la segunda persona más importante en Egipto, y termina siendo José. Pero quiero que vayamos al capítulo 45, que quiero ahí terminar con una idea general de lo que venimos hablando. Y dice versículo: José va a tener a los hermanos, viene el tiempo de la hambruna y vienen los hermanos a buscar a Egipto alimentos, y dice que José va a estar delante de sus hermanos y se va a dar a conocer. Imagínate, versículo 1 del capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto.
Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, dice. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Qué impresionante la historia de José. Siempre me impactó la vida de José, todo lo que él pasó, todo lo que él vivió. Y estamos hablando que la palabra de Dios puede trabajar en tu corazón y ayudarte en esas áreas que tal vez te enfrentaste, viviste cosas, y vimos que el poder que tiene la palabra, y es por medio de la palabra el camino, por medio de la exposición ante la palabra que puede ayudarte a transformar tu corazón, porque Dios nos dejó su libro maravilloso, y por eso vimos cada pasaje del poder que tiene la palabra. Pero te decía que en la palabra vas a encontrar personajes que también atravesaron momentos difíciles en la vida, y al leerlo te vas a dar cuenta, por medio de la exposición bíblica de esos personajes, que pueden ayudarte, y va a ser por medio de la palabra, a mostrarte que hay personas que también pasaron situaciones difíciles, pero al estudiar la palabra y ver esos personajes, vas a aprender principios en la palabra de cómo ellos, utilizados por Dios, lograron enfrentar esas situaciones. Y estamos viendo un muchacho de 17 años que termina vendido por sus hermanos. Había un problema ya en la familia con sus hermanos, su padre lo trataba de un modo selectivo y después lo terminan vendiendo, había envidia, quisieron matarlo. Después él termina, imagínate, él va a vivir injusticia. Después él termina siendo acusado, termina en la cárcel, termina olvidado. Mirá todo lo que pasó José en su vida. Y quizás vos mirás tu vida y decís, pasé un montón de cosas, Leo. Pasé un montón de cosas en mi familia, con mis hermanos, con tíos, con mi papá, con mi mamá, y fueron muy duras. Mirá, José también pasó. La palabra te muestra un personaje llamado José que vivió momentos durísimos y tuvo que enfrentarlos. Imagínate, él no hizo nada para esas situaciones. Pero vemos cómo José, él va a salir adelante y la palabra de Dios nos muestra cómo él lo hizo. Y yo quiero mostrarte, y tal vez te encontrás identificado con José diciendo, hay cosas que tal vez no son similares, pero decís, entiendo pasar momentos injustos, momentos donde fueron muy dolorosos, que tal vez fueron con allegados de tu familia, situaciones muy delicadas. Pero mirá, la palabra de Dios tiene el poder para transformar esas cosas que has vivido. Y vemos en José que él también enfrentó lo mismo. Me encanta que el Señor dejó personajes muy similares, muy comunes y corrientes, y que vivieron situaciones, pero cuando se encontraron con Dios, cuando se encontraron con la verdad de Dios, realmente Dios transformó su vida. Y yo quiero mostrarte cómo José hizo realmente para lograr enfrentar y salir de adelante de esta situación. Lo primero que puedo decirte es que José entendió que Dios lo llevó por todo ese camino. Porque cuando uno ve el capítulo 45, José va a expresar algo. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Pero el versículo 5, mirá lo que dice, ahora pues no entristezcáis, sino pese de haberme vendido acá. José le dice, no se pongan tristes, ni tampoco le pese que ustedes me vendieron. Miren lo que dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y José le va a hablar en todo momento, fíjense, Dios me ha puesto, Dios fue quien me... Y José le dice, no se pongan tristes, porque el que estuvo en dirección de todo lo que me tocó vivir, aun cuando ustedes me vendieron y todo lo que tuve que pasar, fue Dios quien permitió cada instancia y cada momento para que yo llegue a ser gobernador. ¿Y eso qué implicó? De que sea vendido por los hermanos, de que esté en la casa de Potifar, de que esté en la cárcel, porque Dios fue quien encaminó todo eso de una manera soberana. Y uno dice, ¿por qué Dios utilizó ese camino?
¿Por qué Dios utilizó que sus hermanos quieran matarlo, que lo echen a la cisterna, que lo olviden en la cárcel, que lo traten injustamente y que públicamente digan José hizo esto cuando José no lo hizo? Pero Dios solo sabe por qué en su soberanía permitió ese camino para que José llegue ahora a estar en Egipto siendo la persona más importante, siendo del pueblo judío, para ahora ayudar a su pueblo y a su propia familia. Y te das cuenta de que José nos expresa que él entendió que Dios fue quien lo llevó por ese camino. Y eso fue algo que lo ayudó a José a lidiar con todo lo que él enfrentó en su vida personal. Cuando uno entiende que Dios estuvo en control y guiando muchas cosas, aunque nos cueste de entender, y hay un versículo en Job que dice que Dios hace cosas incomprensibles. ¿Qué quiere decir? Que no tiene comprensión. Y eso te ayuda muchas veces. Y Job pasó que perdió su familia, perdió el ganado, y él dice, Dios hace cosas, en el versículo dice, Dios hace cosas grandes, pero también incomprensibles. Y José entiende de que Dios fue quien lo encaminó. Y cuando vos entendés que Dios estuvo en muchas cosas, siempre estuvo presente. Y muchas cosas solo Dios sabe por qué. Y yo realmente cuando pensaba en este pasaje, en esta historia, en todo lo de la vida de José, pienso un montón en mi propia vida, en cosas que tuve que pasar, pero fue Dios muchas cosas, que estuvo ahí y que muchas cosas pasaron porque tenían que pasar. Y que tal vez yo no hice nada para que pase y tuvieron que pasar externamente. Y José también lo entiende y él entiende, y algo que lo ayudó a José a entender que fue Dios quien lo llevó por todo un camino. Y eso lo ayudó porque entendió la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la vida de José no le produjo enojo. ¿Por qué? Porque imagínate, en toda la vida de José que vos ves desde que está en la casa de Potifar, dice que Dios estaba con él. Y después, ¿qué dice? Dice que cuando está delante de la mujer de Potifar, dice, ¿le haría yo este mal? ¿Pecaría yo contra Jehová? O sea, está teniendo a Dios presente. Y dice que Potifar vio que Dios estaba con él. Y después termina a cargo de la cárcel. Ahora, para que eso suceda es porque el corazón de José era correcto hacia Dios. Y te muestra que él no permitió nada que afecte en su corazón, a pesar de todo lo que él enfrentó y vivió, y estaba lidiando antes de ser gobernador. Y él entendió, no dejó que el enojo ni ninguna circunstancia deje que lo condicione en su vida personal. Otra cosa que podemos ver es que José decidió abrazar la verdad de Dios. Y esto es muy importante porque o te quedás a cosas que has pasado y vivido, pero cuando lees la palabra y la verdad de Dios, tenés que decidir abrazar esa verdad. Porque si no vas a abrazar la mentira de tu corazón o lo que te ha pasado o lo que el enemigo ponga en tu mente. Y José decidió abrazar la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Y que Dios lo puso ahí. Él dice, Dios me puso, Dios permitió muchas cosas. Y por eso le dijo, ustedes no se pongan tristes. Ni os pese, le dice. Imagínate lo que le dice. Ni os pese de haberme vendido, le dice José. José decidió abrazar la verdad de que Dios estuvo detrás de escena en todo esto. Y eso lo ayudó un montón a José. Porque cuando vos abrazás la verdad de la palabra, eso realmente es algo muy valioso y muy poderoso. Porque vimos que la Biblia decía es útil, es eficaz. Y cuando vos decidís abrazar la verdad de Dios, derribás muchos argumentos y muchos engaños que están en tu corazón y el mío, en tus pensamientos. Pero hay que decidir abrazar la verdad. La verdad de Dios te dice que Dios es amor, de que en Dios hay perdón, te ayuda como el tema del perdón. Pero cuando vos en tu corazón ves todo lo opuesto y el mundo te muestra todo lo opuesto y otra persona que le prestás su oído te muestra todo lo opuesto, ¿cómo vas a perdonar lo que te hicieron? No se merece perdón. Esto y es todo lo opuesto a lo que Dios te dice que hay que perdonar, que en Cristo está el perdón. Y muchas cosas que ves en la palabra y verdades que nos enseña la Escritura. Y muchas veces vas a decir o abrazar lo que dice tu corazón o abrazar la verdad de Dios. José decidió abrazar la verdad de Dios. José decidió mirar su presente y no su pasado. Porque fíjense, José ahora está como gobernador y los tiene enfrente de ellos sus hermanos. Y fíjense que José avanzó en su vida. Y ahora José está como gobernador y ese es su presente y los tiene a sus hermanos. Y en ese momento, si vos hubieses tenido a sus hermanos, si estarían en los zapatos de José y tenés a aquellos que te vendieron, que con 17 años tal vez te complicaron la vida, por decirlo así, que te llevaron a estar como esclavo. Imagínate, ¿no? José los tiene enfrente y su presente ¿cuál es? Soy gobernador y estoy acá y Dios permitió todo, abrazo su verdad y él decide mirar el presente y no el pasado. Porque el pasado ya está, pero ¿cuánta gente todavía sigue sostenida a su pasado y no abraza su presente? Que hoy tenés a Cristo, tenés su palabra que te puede ayudar a transformar áreas en tu vida,
pero no le dedicamos el tiempo y la dedicación y por eso no suceden cosas y siempre estamos igual y ligados al pasado. Por eso dice que si alguno está en Cristo, te dice que las cosas viejas pasaron. He aquí hace cosas nuevas y es mirar para adelante. Pero José decide mirar su presente en vez de su pasado y lo tenía a todos sus hermanos. Imagínate que él se quedaba tildado mirando todo lo que ellos hicieron. Quizás la historia sería diferente. Pero él decidió mirar su presente y no su pasado. Otra cosa es que José decidió soltar en vez de retener. Y esto tiene que ver con lo que José hizo. Él decidió soltar todas aquellas cosas que indudablemente sus hermanos le hicieron. Y a veces nos cuesta soltar cosas que nos ha tocado enfrentar y vivir, o a veces cosas que hemos hecho nosotros y eso trajo consecuencias y nos cuesta que entender el perdón y que Dios restaure nuestro corazón. Pero José decide soltar en vez de retener. ¿De qué le servía a José quedarse con todas esas cosas que vivió? No, él decidió soltarlas. Y por eso vemos que él dice muchas cosas muy importantes en el pasaje de Génesis 45. Fíjense que él habla y habla con un corazón que fue transformado realmente, porque todo lo que él vivió que acabamos de ver y por cuestión de tiempo no pudimos dedicar, pero él habla mucho de que Dios obró y les dice, no se entristezca, aún dice, imagínense, dice que José besa a sus hermanos, se tira en llanto y los abraza, porque te das cuenta que él decidió soltar, porque para poder abrazar a las personas que lo dañaron y lo vendieron, Dios tuvo que obrar en el corazón de José. Pero obró por la verdad de Dios, porque Él le dio lugar a Dios, porque Él decidió mirar a Dios y abrazar el presente. Y por eso Él al soltar ahora puede abrazar a sus hermanos, pero si Él no soltaba todas esas cosas que vivió y quedaba con eso ligado, y le iba a ser muy difícil abrazar a sus hermanos tal vez. Por eso tal vez muchas veces a vos y a mí nos cuesta lidiar con alguna persona, alguna situación o algo que hayas vivido, yo no lo sé, pero es muchas veces porque no soltamos eso. Que no se lo dejamos al Señor y realmente decidir soltar esas cosas porque realmente te detienen y te obstaculizan. Cuando alguien no quiere perdonar y no quiere dejar que Dios obre y si quiere seguir reteniendo eso, ¿cuánta gente pensá que se va de esta vida con tanto odio y sigue ahí? Y hay aún gente que sigue con vida, pero gente que ya no está, que le hizo daño, sigue todavía con esas cosas en su corazón y realmente no tiene sentido. En vez de soltar y más conociendo la verdad de Dios. Por eso José decidió abrazar el perdonar a ellos, extender perdón y misericordia, y por eso los trata de esa manera. Imagínate, en el momento más crucial de José, que es gobernador, llegan los hermanos. Y quiero terminar diciéndote de que por alguna razón llegaron los hermanos en el momento que José estaba como gobernador, en la cumbre de su vida, ¿no? Y estaba ya en una posición muy importante y justo llegan los hermanos y había algo que cerrar en su vida y era en cómo él iba a enfrentar a sus hermanos y vemos cómo lo enfrenta, cómo él lo lidia y es una etapa cerrada. Sabes que para mí, termino contándote, en el verano tuve una situación, yo viví muchas cosas con mis hermanos y mi familia, muchas cosas muy tristes en muchos casos y situaciones que a veces hubo consecuencias por mi pecado. Pero otras fueron cosas que yo no decidí o me hubiese gustado vivir y enfrentar en casa. Muchas discusiones, muchas peleas. Y justo en el verano, comienzo de enero, justo estábamos en la hora silenciosa, me acuerdo que en Génesis, en este pasaje, la vida de José, y justo surge algo, me llama mi hermano, yo volvía de Liniers, estaba esperando el tráfico de mi familia y un grupo de personas de la iglesia que estábamos en una salida. Y veníamos en un día re lindo, pasándola súper bien, habíamos tenido un día muy, muy hermoso, disfrutando de la comunión, de la coinonía. Y me llama mi hermano, el que viene antes de mí, o sea, yo soy el 7 de 7 hermanos, soy el menor, y él antes de mí me llama muy sacado, muy en el tono de voz por teléfono, y imagínate, tenía a los hermanos, a mi esposa, a mi hija ahí, me llama por teléfono y me cuenta una situación y me dice que tenía que ir a casa, necesitaba que yo vaya a mi casa donde nos criamos, que hubo un problema y que tenía que estar mañana, necesitaba que yo pueda estar presente para ayudar. Y bueno, voy al otro día y él me cuenta todo lo que pasó, un poco me había comentado, pero lo que había pasado yo me quedé muy preocupado y justo estaba con todo esto de José, leyendo en mi lectura personal del devocional
Y había pasado que hubo un problema con mi hermano mayor, con él, en mi casa donde nos criamos todos, en esa casa vive mi hermano mayor y en ese entonces vivía la segunda de mis hermanos, que sería la mujer, con 3 hijos vivía, ellos dos. Y bueno, hubo un problema, mi hermano llegó y mi hermano, el que me llama a mí, reaccionó mal porque la estaba tratando mal a mi hermana y hubo un momento muy delicado que mi hermano casi lo termina de, por decirlo, matar entre niñas, de lastimar muy feo a mi hermano. Por lo que me cuenta mi cuñada, lo hubiese matado a mi hermano. Y por eso la señora de mi hermano lo saca y un momento muy delicado, los nenes llorando, mi hermana salió, mi hermana tuvo que mudarse, irse a otro lugar, ahora está alquilando, pero en ese día, menos mal que no terminó en un problema, porque mi hermano hubiese terminado preso por un momento tan delicado. Y sabes que para mí, ¿por qué te cuento todo esto? Porque para mí fue enfrentar una situación primero con mi familia y volver a una instancia que quizás hoy me encuentro con Cristo de otra manera y a veces es recordar y volver a circunstancias que no quiero. Porque de verdad a veces ir a mi casa me produce tantos recuerdos tan tristes, tan feos. Pero sabes que entendí en ese momento que Dios quería seguir obrando en áreas de mi corazón y mostrándome que había cosas que yo necesitaba enfrentar. Y Dios por su palabra estaba haciendo una obra transformadora en mi corazón. Me pude sentar en la mesa, estaba mi papá, nos sentamos en una reunión y hubo que tomar decisiones. Imagínate, yo estaba en esa mesa y me preguntaban a mí, mi papá estaba presente, mi papá me pidió que yo ore, mis hermanos me pidieron que yo hable, y había que tomar decisiones muy tristes en cuanto a la casa, a la familia, porque realmente era muy delicado. Nosotros hubo muchos problemas de ese tipo, pero entendí que Dios quería ponerme en una situación porque había heridas obviamente en mi corazón por lo que me tocó vivir y que todavía el Señor quería seguir obrando y restaurando. Pero el Señor me llevó de una manera que yo tenía que lidiar con esas áreas internas en mi vida, pero me llevó por su palabra, por la historia de José. Y yo quiero decirte que así como lo llevó a José y ves la vida de José, que imagínate todo lo que vivió, si él pudo y él decidió abrazar la verdad de Dios. Y yo te digo, es algo muy personal esta historia para mí, realmente, porque ese estudio fue muy personal para mí. Y ver que ese pasaje, Dios sana a los quebrantados de corazón y él venda las heridas. Y vi que por su palabra Dios, desde que lo conocí hasta el día de hoy, por su palabra ha hecho esa obra. Y la sigue haciendo, como en este verano me tocó enfrentar. Yo quizá no sé todas las cosas que te tocó vivir ahí en Tucumán, en tu barrio, en tu familia. Te hablé cosas muy tristes, pero el Evangelio tiene el poder para hacerlo. La palabra de Dios es el único camino. Y por medio de alguien que te pueda ayudar en el estudio de la palabra vas a encontrar cómo encontrarle la vuelta, pero hay algo que tenés que hacer, y es decidir abrazar la verdad de la Escritura. Y eso va a ser poderoso, porque va a derribar argumentos y engaños y te va a ayudar a transformar tu corazón de áreas que tal vez no querés lidiar o enfrentar. Pero la verdad que a veces por retener y tener cosas en el corazón uno no avanza. Yo creo que este tiempo de cuarentena es muy importante que dejes que Dios siga transformando tu corazón, tal vez tu matrimonio, tus hijos, no sé lo que sea. Pero lo que sí puedo decirte que ese hermoso salmo, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, y el camino es su palabra. Y en la palabra vas a ver personajes como José, que José vivió momentos difíciles, pero Dios lo ayudó a cómo transformar el corazón y salir adelante de esas situaciones. Y lo vemos en sus palabras, porque Dios hizo su obra y José dejó que Dios haga su obra. Así que yo quiero animarte en esta noche, que dejes que Dios haga su obra en tu corazón por su palabra. Pero hay algo que tenés que hacer, dejarlo a Dios y decidir abrazar su verdad. Y tal vez soltar cosas que no te ayudan y que son un obstáculo. De nada te sirve retener la falta de perdón y cuántas cosas que podríamos mencionar, que solo vos sabés y con el Señor, pero te animo a que las puedas tratar con la palabra de Dios y Dios va a ser fiel en hacer su obra, porque en Hebreos decía, ¿no? Él discierne, hace todo un trabajo la palabra de Dios, pero solo lo tenés que dejar hacer. Déjame terminar orando y agradeciendo a Dios por su palabra. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra, porque realmente ella es viva y eficaz. Y ella hace un trabajo quirúrgico en nuestro corazón. Señor, y usted quiere seguir transformando. Y hay muchas áreas que solamente su palabra va a transformar, pero hay que exponerse delante de ella y dejar que ella haga su obra y también decidir abrazar esa verdad. Porque nuestro corazón nos va a decir un montón de cosas y debemos recordar que nuestro corazón es engañoso.
pero hay que decidir abrazar su verdad. Padre Santo, vemos en su palabra que usted dejó personajes comunes y corrientes, que vivieron situaciones y en contextos difíciles, pero también en su palabra vemos cómo ellos lograron, Dios, ser transformados por ti, y eso nos debe animar en esta noche, a cómo José fue transformado, todo lo que vivió con sus hermanos y lo que pasó, vemos cómo su corazón estaba, Dios, porque dejó que usted haga su obra. Lloro por los hermanos ahí en Tucumán y que usted haga una linda obra en sus corazones, y que puedan entender que su palabra es el medio y el camino para hacer esa perfecta obra en su corazón que puede transformar. Yo no sé lo que han vivido, tal vez situaciones muy tristes, pero el Evangelio tiene el poder para transformar. Por eso oro por ellos, Padre Santo. Bendice a su pueblo en Tucumán y le doy gracias por el privilegio de compartir su palabra. Bendice esta noche y bendice a tu pueblo ahí en Tucumán, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Ha sido una bendición otro jueves poder juntarnos a estudiar su palabra y es un privilegio poder hacerlo para mí y espero que te haya sido de bendición lo que hoy estuvimos viendo de que Dios sana nuestros corazones por medio de su palabra, es el camino. Y Dios lo quiere hacer en tu vida, solamente que vos lo dejes hacerlo. Así que les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Leluar, y cada jueves es de mucho ánimo y de desafío y poder ser parte de la obra en alguna medida con ustedes ahí en Tucumán. Así que Dios les bendiga y un fuerte abrazo.